Vamos a comenzar a ver fuentes de alimentación. Quizá la fuente de alimentación más simple es la que utiliza las reacciones electroquímicas para generar diferencia de potencial. Es el caso de las pilas o baterías que aseguran tener una tensión constante a lo largo del tiempo. Esta línea azul, perfectamente paralela al eje de abscisas, nos está indicando que las baterías o las pilas entregarán una tensión perfectamente lineal a lo largo del tiempo. Por supuesto, sabemos que la representación real estaría dada por una ligera curva que va bajando su tensión a lo largo del tiempo, motivado por la descarga natural de las pilas y baterías. A fines prácticos podemos considerar, sin embargo, que esta línea se mantiene paralela al eje de abscisas y representa la forma más pura desde el punto de vista de generación de una señal que permanezca constante a lo largo del tiempo. Otra opción es utilizar fuentes de alimentación que no utilizan procesos electroquímicos, como es el caso de las fuentes lineales, donde vamos a encontrar bloques característicos que corresponden a este tipo de fuentes: etapa transformadora, etapa rectificadora, etapa de filtro y etapa de regulación y estabilización. Un tercer tipo de fuentes, que serán motivo de un próximo capítulo, son las fuentes conmutadas o fuentes de switching, que como pueden ver en esta foto son bastante más complejas desde el punto de vista electrónico, pero que están reemplazando desde hace años prácticamente a todas las fuentes lineales, que es probable que en poco tiempo vayan dejando de utilizarse. En todos los casos, tanto las fuentes lineales como las fuentes conmutadas tienen por objeto convertir una señal senoidal, como la que está representada en rojo, que es típicamente la señal que vamos a encontrar suministrada por las empresas de distribución de energía eléctrica en los tomas que tenemos en nuestras casas, por una señal representada por esa recta azul paralela al eje del tiempo, que claramente nos está indicando que esa señal variable a lo largo del tiempo se transforma en una señal constante a lo largo del mismo tiempo. Dentro de las fuentes lineales tenemos dos tipos característicos, dos familias típicas, que es la fuente de media onda y la fuente de onda completa. A su vez, dentro de las fuentes de onda completa tenemos las fuentes con punto medio o las fuentes tipo puente. La fuente de media onda no solo es la más simple, sino que es la que menos va a aparecer la señal de salida a esa línea recta azul paralela al eje de abscisas. Vemos en el gráfico de este circuito el símbolo del transformador, en este caso un transformador reductor de 220 volts de corriente alterna a 12 volts de corriente alterna. La simbología nos indica que es un transformador con núcleo de hierro-silicio y vemos la simbología del diodo. Las fuentes de media onda utilizan un único diodo. RL, RLoad, representa la resistencia de carga. Aquí está conectado el elemento que se va a alimentar con esta fuente. Puede ser una lámpara, un motor o cualquier otro elemento que queramos alimentar. En la entrada de transformador tenemos una señal de este tipo, una senoidal, de 220 volts de corriente alterna. Como nuestro transformador es reductor, en la bobina secundaria tendremos una forma de onda exactamente igual en fase con la entrada, a la misma frecuencia, solo que tendrá menor amplitud. En vez de ser una señal de 220 volts, para este ejemplo, es una señal de 12 volts de corriente alterna. Si analizamos esa señal cuando llega al diodo, veremos que durante medio ciclo, para este ejemplo el medio ciclo positivo, el diodo está polarizado en directa porque el ánodo va a ser más positivo que el cátodo. Por lo tanto, durante este medio ciclo positivo, circulará corriente a través del diodo D1, representado por el semiciclo positivo que se ve a la salida del diodo.
Durante el medio ciclo negativo, el semiciclo negativo, este diodo queda polarizado en inversa. El ánodo va a tener ahora una tensión más negativa que el cátodo, por lo tanto no circulará corriente, y está representado por esta zona que ocupa el tiempo de un semiciclo en el cual no hay circulación de corriente. Medio ciclo después, el diodo vuelve a estar polarizado en directa, ya que el ánodo vuelve a ser más positivo que el cátodo y vuelve a circular corriente. De manera que sobre la carga tendremos estos pulsos rectificados donde durante medio ciclo tenemos tensión, medio ciclo no hay nada, otro medio ciclo volvemos a tener tensión y así sucesivamente. Vemos así que no es una fuente de calidad porque la carga está recibiendo pulsos cada medio ciclo y eso es bastante distinto a esa línea azul paralela al eje del tiempo que veíamos hace un rato. Si analizamos la tensión que estamos entregando a la carga en este caso, supuse en este ejemplo que es ligeramente inferior a los 12 volts de corriente alterna que salen del secundario del transformador, ya que en el diodo sabemos que en su juntura se produce una caída de tensión que, dependiendo del diodo, puede variar entre 0,2, 0,3 hasta un poco más de 1 volt. Para este ejemplo, imaginé que en el diodo 1 se produce una caída de tensión de 700 milivolts, es decir, 0,7 volts, lo que haría que sobre la carga estemos aplicando una señal pulsante de 11,3 volts de tensión de pico. Si queremos mejorar esta fuente de media onda, podemos agregarle un filtro. El filtro característico está formado por un capacitor. Veamos lo que ocurre. Tenemos aquí en rojo representada la señal de la bobina secundaria del transformador. No hemos dibujado aquí el transformador completo, sino ponemos ese generador que nos representa, nos simboliza la salida de los 12 volts de corriente alterna de la bobina secundaria del transformador. En azul vemos lo que ocurre cuando esa señal pasa a través del diodo. Ya sabemos que en medio ciclo el diodo está polarizado en directa y circula corriente, medio ciclo el diodo está polarizado en inversa y no circula corriente, otro medio ciclo el diodo vuelve a estar polarizado en directa y vuelve a circular corriente y así se repite indefinidamente. Por último, veamos qué ocurre con el capacitor. El capacitor, a medida que circula corriente a través del diodo, se irá cargando. Cuando llegamos al valor máximo, representado en esta curva y en esta, la tensión comienza a disminuir a través del diodo, pero el capacitor se irá descargando más lentamente que la caída de tensión producto de la señal que viene del transformador, de manera tal que el capacitor se irá descargando, cargando, descargando, cargando, formando una señal con una ondulación que se llama ripple o zumbido, que no es igual a esa línea azul absolutamente paralela al eje del tiempo, pero que es mucho mejor que una pulsante. Es una señal que tiene una ondulación, pero que empieza a ser un poco más paralela al eje de abscisas. Ese tipo de fuentes se utilizan normalmente para alimentar motores, lámparas, pero rara vez lo van a ver alimentando circuitos complejos como una computadora o equipos de audio de calidad, ya que esa ondulación genera realmente una señal eléctrica poco estable y que no es apta en el caso, por ejemplo, de los equipos que utilizan lógica binaria, donde las diferencias de tensión representan a los ceros y a los unos lógicos. Tener una tensión que varía entre valores importantes, puede haber 2, 3 volts de diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en ese zumbido o ripple, es absolutamente imposible de utilizar porque se puede fácilmente mezclar los niveles de tensión que representan al 0 o al 1 lógico. De igual manera, los equipos de audio, donde se necesita una alimentación lo más continua posible en las etapas amplificadoras, tema que veremos más adelante, esta ondulación representa un zumbido audible que le saca calidad al sonido.